Bueno, estamos en una nueva entrega del postdoctorado en didáctica de la investigación científica, en el seminario número 1, Teoría General de la Investigación Científica. Recordemos que habíamos explorado el artículo de Carlos Vasco sobre los paradigmas científicos de acuerdo a la perspectiva de Habermas. También estuvimos viendo diferencias entre paradigma cuantitativo y cualitativo a través también de una lectura de Edgar Ortiz. Hoy vamos a dar como un ejemplo, la vez pasada también nos centramos en diferenciar los paradigmas cuantitativos y cualitativos de acuerdo a una taxonomía de racionalidades que adoptamos de Bunge. Nos permitió ver, por ejemplo, para citar solamente 3 cosas, que en los paradigmas emergentes, en los paradigmas cualitativos o en esos mismos paradigmas que bajo otra clasificación le llamamos histórico hermenéutico y crítico social, hay un intercambio de lenguajes, no es solamente el lenguaje científico, sino los lenguajes cotidianos, ¿verdad?, que se integran, mientras que en el paradigma empírico analítico o los paradigmas tradicionales de corte positivistas hay un lenguaje de tipo especializado, categorial. Bueno, también con la metodología o la racionalidad metodológica, regularmente los paradigmas cualitativos son abiertos, implica la ubicación de un sujeto dentro de un contexto, establece relación sujeto, objeto, sujeto, mientras que en el paradigma empírico analítico o los paradigmas cuantitativos, el interés que prevalece es el intrateórico, donde hay control de variables, donde hay experimentación, donde hay uso de las estadísticas, etc. Bueno, eso hablábamos, más otras tantas racionalidades que nos permiten diferenciar paradigmas cuantitativos y cualitativos, que es lo mismo que diferenciar paradigmas histórico hermenéutico, empírico analítico y crítico social. Dijimos que hay unas equivalencias de paradigmas. Estoy recordando lo que hablábamos la semana pasada, que los paradigmas empírico analítico, cuantitativo y explicativo realmente corresponden a un enfoque, más o menos, ¿verdad? Hay diferencias entre uno y otro, pero son equivalentes. Igual pasa con los paradigmas histórico hermenéutico y crítico social, que son básicamente cualitativos y que obviamente son más de tipo interpretativo y comprensivo. Pero cuando uno plantea las cosas así, se tiende de pronto a quedar en un plano especulativo o muy abstracto, que la gente diga, bueno, pero y eso, aquí en Colombia decimos, ¿y eso cómo se come? O sea, ¿eso cómo se aplica? ¿De qué manera se hace investigación o se aborda la realidad desde esos paradigmas? Yo traigo un ejemplo. Ahora, hago la salvedad, yo no soy experto en el tema. Dirá alguien, pero si no es experto en el tema, ¿para qué va a hablar de eso? No, pues todos opinamos, de lo que se trata es de dar el ejemplo, pero digamos, yo tengo una experiencia previa en investigación social en el campo de la salud, entonces me voy a servir de esa experiencia previa dentro de lo que yo llamo paradigma sociomédico, en investigaciones, por ejemplo, sobre el nivel de autonomía de las personas frente a problemas de diabetes o frente a problemas de hipertensión, las representaciones sociales que tienen las personas que inciden precisamente en la salud, o sea, cómo piensan la salud, cómo la perciben, el tema del autocuidado. Bueno, hay muchos elementos que tienen que ver con ese abordaje sociomédico de la salud. Yo voy a establecer una comparación entre un abordaje de tipo cuantitativo, empírico analítico, frente a otro abordaje del tema del coronavirus o COVID-19 desde un punto de vista de tipo cualitativo. Por ejemplo, comencemos con el objeto. El objeto de estudio está centrado en la enfermedad. El objeto de estudio dentro de un paradigma empírico analítico está centrado en la enfermedad. Mientras que en el otros paradigmas de tipo cualitativo, el objeto de estudio está más bien centrado en el sujeto enfermo. Fíjense esa diferencia sustancial. Una en la cosa y otra en el individuo. Y de ahí se establecen pues diferencias fundamentales, porque si yo estoy percibiendo que el problema es la enfermedad, yo tengo que el paciente como tal
no es el problema fundamental, sino qué genera la enfermedad, por ejemplo, el virus. Acá el problema es el enfermo y cuáles son las condiciones del enfermo, las características del enfermo y qué puedo hacer para que ese enfermo se recupere, etcétera, o prevenir que alguien se pueda enfermar. El enfoque de tipo cuantitativo o tradicional, digámoslo así, de la ciencia esta que se plantea como la aplicación del método científico, está basado, por ejemplo, para el caso del coronavirus, digamos, el foco de atención sería, bueno, crear una vacuna, que generar medicamentos, mientras que en el enfoque, ¿verdad?, social de la salud implicaría más bien vamos a generar el aislamiento social para que no se propague la enfermedad, vamos a establecer procesos de teletrabajo para que la gente disminuir el contagio, vamos a establecer pautas de prevención y convivencia. Hasta aquí pudiera decirle, vamos a seguir viendo otras 3 o 4 características que diferencian a esos paradigmas, que hay un paradigma biomédico de la salud, ¿ya?, y hay un paradigma sociomédico de la salud. Que el paradigma biomédico digamos, tiene el enfoque epistemológico de tipo empírico-analítico, mientras que el paradigma sociomédico está relacionado con esos otros 2 paradigmas, histórico, hermenéutico y crítico social, o si se quiere, ¿verdad?, de tipo interpretativo, comprensivo, etc. Seguimos. Desde el punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista metodológico, en el paradigma empírico-analítico se favorece el trabajo de laboratorio, trabajo de investigación experimental. Recordemos que se está buscando el tema de cómo controlar, ¿verdad? Quizás hay diferencias en los enfoques de los científicos. Yo escuchaba a Manuel Elkin Patarroyo, que es un científico colombiano, decía que el enfoque que viene realizando él con respecto al paludismo y otras enfermedades transmitidas por un mosquito, es más como de manejo químico del problema, o sea, el manejo, mientras que se está diciendo que hay que generar más bien una vacuna, una solución en términos del estudio genético de la parte del vector, en este caso del coronavirus, del análisis de eso para controlarlo. Entonces son dos enfoques diferentes, uno de tipo biológico, otro de tipo químico, dentro aún del paradigma biomédico. Mientras que en el enfoque, ¿verdad?, que sociomédico cuenta mucho aspectos de la prevención, por ejemplo, el lavado de manos, que se ha dicho, la desinfección de objetos, y eso tiene mucho que ver. Algunos dirán, pero ¿por qué separamos una cosa de la otra? Si los estudiosos dicen que el virus demora, ¿verdad?, más en superficies metálicas que en otras superficies, entonces se toman decisiones, ¿verdad?, con respecto a, y trate de no tocar objetos, por ejemplo las puertas, desinfecte, etcétera, porque hay más contagios en las cerraduras, etcétera, por las condiciones metálicas, etcétera. Bien, la infraestructura hospitalaria, desde el punto de vista de los recursos para atender la enfermedad, en ese caso, por ejemplo, ventiladores, todos los elementos que se necesita para la unidad de cuidados intensivos, hace parte de ese enfoque biomédico, mientras que el otro sería, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos frente a la pandemia? Si esto se nos sale de las manos, habría que adecuar, y de hecho se está haciendo, algunos lugares para improvisar como una especie de hospitales de campaña, etcétera. Se ha dicho desde el punto de vista biomédico que el virus se desactiva desde temperatura de 26, 56 grados. Eso es lo que yo he escuchado, ¿verdad?, en muchas referencias de científicos por televisión. Mientras que del otro lado se habla mucho del poder de la información. Incluso se dice que hay mucha desinformación. Entonces hay que tratar de cualificar la información sobre la enfermedad, porque es una medida también de protección y de prevención. El uso de ciertas, por ejemplo, bebidas, entonces a cierta temperatura para intentar de alguna manera ya, si la persona está en contagio pero no ha evolucionado, por decirlo así, la enfermedad, poder desactivarla. La utilización, por ejemplo, de modelos matemáticos. Los matemáticos también
han intervenido bastante para identificar, por ejemplo, la velocidad de propagación, las curvas, ¿verdad?, en la que la enfermedad tiene su ciclo. Eso es un elemento, ¿verdad?, relevante para abordar el tema de los pacientes, en qué estado están, etcétera. Mientras que en el paradigma cualitativo, dentro de un enfoque cualitativo, cuenta también, por ejemplo, la utilización de medicina natural o tradicionales. El uso, digamos, de algunas dietas, alguna alimentación que pueda de fortalecer el sistema inmunológico, por ejemplo, ¿ya? Dentro de el enfoque biomédico está mucho el tema de la estadística o las características de la población afectada, según edad, historia clínica, mientras que, por ejemplo, en este caso, en el enfoque sociomédico cuenta el tema de la intervención del Estado y las comunidades, los planes, programas y proyectos de convergencia. Por ejemplo, por solo citar un ejemplo, algunas de las lecturas que yo he tenido sobre el tema plantea que, como hipótesis, ¿no?, que quizás España e Italia han tenido una mayores niveles o índices de contagio por las características de esa cultura latina nuestra, de ser muy sociable, de acercarnos muchos unos a otros, de estar mucho en la calle. Entonces, Latinoamérica en ese sentido estaría corriendo bastante riesgo, porque precisamente nosotros tenemos bastante de esa cultura. Entonces, fíjense cómo hay enfoques centrados en la enfermedad, enfoque centrado, ¿verdad?, en la persona sana, incluso, porque los enfoques en este momento de prevención es centrado en la persona sana, no, ¿verdad?, en la enfermedad, y por lo tanto también viene lo otro, que de pronto no somos conscientes que lo estamos haciendo. O sea, ¿por qué hacer reñir un paradigma con otro? El paradigma biomédico con el sociomédico, como si se pusiera. Son dos enfoques, ¿verdad?, diferentes, pero que también pueden integrarse dialógicamente, que es lo que más tarde yo le quisiera desarrollar, no con el ejemplo de el coronavirus, pero sí con otro ejemplo. Bueno, estas cosas me permitieron presentar recientemente, hace unos 3-4 días, una propuesta de investigación dentro de una convocatoria que hizo el Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia frente a la emergencia, ¿verdad?, causada por el COVID-19. Bueno, estamos conversando.